Bienvenidos a este nuevo capítulo con un tema tan interesante que siempre preguntan: ¿qué es y cómo hago para tener una consultora? O, en definitiva, ¿qué es ser consultor? Ya lo hemos visto en otros capítulos que nuestra profesión se puede aplicar de diferentes formas. Podemos ser profesionales independientes, podemos trabajar dentro de una consultora, podemos trabajar en industrias que tengan áreas de seguridad e higiene, podemos trabajar solo en capacitación, podemos trabajar en proyectos de cultura. Hay un montón de ramas, ergonomía, un montón de ramas en las que podemos desarrollarnos como profesionales de higiene y seguridad. Pero hay una en particular que siempre llama mucho la atención, que es el quiero tener mi propia consultora. Y quiero venir a ver con una definición que tengo yo de lo que es ser consultor y que también entiendan cómo es un poco el día a día de la dinámica de tener una consultora. Ser consultor es brindar soluciones. A ver, consultor puede ser de un montón de cosas, ¿no? Recursos humanos, bueno, no sé, de nutrición. Puede haber un montón de tipos de consultorías. En este caso, por supuesto que vamos a hablar de la consultoría en higiene y seguridad, pero para mí la definición del consultor es una persona que puede transformar y puede ofrecer soluciones a la empresa sobre los temas de prevención en este caso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar, a ver, estamos diciendo ofrecer soluciones, transformar, si seguimos pensando en trabajos sueltos como solamente realizar una medición o solamente realizar una capacitación, estamos haciendo trabajos puntuales. Por eso, para mí, el consultor es cuando ya se para desde el lugar de resolver. Las empresas siempre necesitan asesores o consultores de diferentes ramas. Un estudio contable que los ayude con la parte económica y financiera o solamente con la parte contable. Un asesor, un abogado que también, digamos, va a ser un asesor externo o puede ser interno también. Puede llegar a necesitar un asesor, no sé, para certificar normas. Hay un montón de tipos de asesoría o consultoría y a veces es más difícil que a nosotros nos vean como consultores. ¿Por qué? Porque, a ver, no somos la primera persona en la que ellos piensan cuando van a armar una empresa. Somos la persona que aparece cuando ya viene el acta de inspección, cuando tienen que hacer la habilitación, pero muchas veces el proceso puede arrancar atrás, cuando esa empresa empieza a proyectar su expansión o cuando compran un espacio nuevo. Bueno, hay un montón de cuestiones en las que nosotros podemos aportar dentro del proyecto de esa empresa, pero muchas veces quedamos de lado. Y es por eso también que después están los problemas, porque supongan que, no sé, construyen una fábrica y nadie tuvo en cuenta los medios de salida, si necesitaba red de incendio, qué tipo de suelo necesitaba, no sé, un montón de cuestiones que se me ocurren. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra profesión empieza mucho más allá de que cuando abrieron la empresa, la inauguraron, empezar a armar el cronograma de trabajo, el plan anual de capacitación. Entonces el consultor para mí es eso, ¿no? Es la persona que ofrece soluciones. Y tener una consultora a veces puede parecer muy lindo, muy bonito, pero tiene un montón de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Porque en general cuando el consultor comienza, ¿no? con este camino de ser independiente, donde pensás que vas a tener todo el tiempo del mundo, que vas a ser un cliente y nada más, y te va a sobrar tiempo en el día, bueno, la realidad no es tan así. Dentro de lo que es la consultoría, que sería como un emprendimiento también, ¿no? Porque estás vendiendo algo, en este caso estás vendiendo tus servicios. Uno al principio termina siendo el contador, el que controla la página web, el que hace las redes sociales, el que se encarga también de la parte comercial, o sea, de buscar esos nuevos clientes, el que se encarga de hacer la parte administrativa, facturación, cobranzas, envío de presupuestos, altas dentro de los sistemas que te piden las empresas, por ejemplo, multinacionales, para poder ser proveedor. O sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la consultoría, que no es solamente abro esta oficina virtual de la que hablamos en otro capítulo y arranco a trabajar. Por eso muchas veces la vida del consultor o el emprendedor lleva muchas más horas que un trabajo fijo dentro de seguridad e higiene, donde vos cumpliste tu horario de 8 a 5, 8 a 4 y ya está. El consultor para mí tiene que tener como ese deseo y esa pasión por hacer algo diferente, por hacer crecer su negocio. En definitiva, tiene alma de emprendedor. Y muchas veces nadie te enseña qué cosas vos necesitas para tener tu consultora. Yo armé una formación que está disponible dentro de la página web de Duramadre, o si no me pueden consultar, que son las cosas que yo aprendí desde que arranqué con la consultora. Por supuesto que me he golpeado contra la pared, que he perdido dinero, que me he equivocado con personas. Y por eso también
este curso o esta formación es desde mi experiencia. Actualmente, como siempre digo, si hoy me cierran las redes sociales, mi consultora sigue funcionando igual porque yo la hice sobre bases sólidas. Entonces, puedo hablar desde mi lugar como consultor de las cosas que yo tuve que enfrentar o construir para que esto funcione. Duramadre tiene muy poquito tiempo, tiene recién 2 años. Por eso digo que cuando uno construye sobre bases sólidas, las cosas van un poco más rápido. Así que a quienes estén pensando en querer crear su propia consultora, en vivir, digamos, del trabajo independiente, es una formación que siempre recomiendo. Y es un poco también un mentoreo, ¿no? En esta nueva moda de los mentores, que en realidad el mentor no es más ni menos que la persona que ya pasó por el proceso y te va a ahorrar la curva de aprendizaje, de por dónde no ir, cómo no vender, porque ya lo vivió y porque ya lo pasó. Así que eso es súper, súper valioso. Y para tener una consultora, quiero decir algunos puntos básicos que necesitamos sí o sí. Primero que todo, la construcción de marca. ¿Y a qué voy con la construcción de marca? No solamente es el logo y la identidad de colores, sino desde dónde se va a construir esa consultora, cuál va a ser su voz de marca, cuál va a ser su forma de comunicar, una estrategia de marca. Después sí viene la parte de identidad visual, que también es súper importante, y si bien, como dije antes, ¿no? El ChatGPT puede hacerlo por nosotros, yo siempre recomiendo que lo hagamos con un profesional. Entonces, estrategia de marca, identidad visual, definir también cuál es nuestro nicho, porque podemos poner un montón de cosas dentro de la página web de la consultora, que hacemos un montón de cosas, pero a veces el dispersarse tanto con los servicios hace que no hagamos foco. Y al hacer nicho y que la gente nos reconozca por algo en particular, va a hacer también que armemos nuestro propio mercadito, como yo le digo. Entonces, estrategia de marca, identidad visual, armar nuestro propio nicho, ver qué tipo de servicios podemos ofrecer o con qué equipos contamos, por ejemplo, saber qué es lo que voy a vender. Porque a veces por ahí nos ponemos a armar una lista interminable de cosas que quisiéramos ofrecer dentro de la consultora y terminamos en un loop del que no salimos más. Entonces, por ejemplo, con el tema de medio ambiente, ¿no? Si yo no hago medio ambiente, puedo tener una persona aliada o que trabaje para mí en trabajos puntuales, que pueda hacer el trabajo como si fuera desde la consultora, o puedo contratar a una persona que haga medio ambiente o simplemente no ponerlo. Entonces a veces uno, en este loop que digo, que no termina de salir, no termina de dar como ese primer paso. A veces empezar por menos y arrancar es lo que va a hacer la diferencia y por lo menos salís de esa zona de confort y empezás a armar tu propio negocio, ¿no? Porque no tenemos que dejar de verlo como un negocio. Es una consultora, tiene que generar dinero, tiene impuestos que pagar. Si necesitamos contratar gente, vamos a tener que tener un capital. Entonces, dejar de verlo como solamente algo chiquitito que voy a asesor y cobro una factura, sino empezar a pensarlo como un negocio, como lo que es. Y no está definido en ningún lugar a ver cuántos tipos de consultora existen. Hay personas que incluso lo terminan relacionando con recursos humanos y hacen una consultoría integral. Otras personas que solo se dedican a las mediciones y también es otro tipo de consultoría. Otras empresas que solo se dedican a capacitaciones, entonces se encargan de la formación tanto presencial como virtual. Formación de brigadas y RCP y solo se dedican a eso. O sea, cuanto uno más anichado esté es mejor porque va a llegar a las empresas con ese mensaje. Y esto, digamos, lo digo porque ya lo pasé, al principio también quería poner un montón de cosas dentro de lo que era la web y después te terminás dando cuenta que tus trabajos más o menos siempre van por los mismos lugares porque son las cosas que a vos te representan y lo que estás vendiendo. Y además cuando uno arranca, como dije al principio, no arrancás solo, tenés que hacer todo y por ahí te cargas con trabajo que no podés en realidad, básicamente. Y algo importante también es siempre saber y reconocer en qué punto uno está en la consultoría, en qué punto está personalmente, cuánto tiempo le puede dedicar a la consultora, cuánto tiempo o está dispuesto a viajar, por ejemplo, para visitar un cliente. Son un montón de cosas que uno tiene que definir previamente porque después eso hace que fallemos. O, por ejemplo, imagínense que salimos a vender servicios de seguridad e higiene o alguien nos contacta y nosotros, por miedo, dejamos a los clientes sin ese presupuesto. Ya, de alguna forma, nos estamos quemando. Porque, a ver, nuestro nombre siempre va a ser nuestro nombre
y es importante que si yo genero ese proceso de venta sea prolijo. Como dije antes, no hay un solo modelo de consultora. Sí entender que el consultor ofrece una solución, que nos tienen que ver como un aliado estratégico dentro de la empresa, que no solamente somos esa persona, bueno, un poco trillado, ¿no? Que viene a molestar, que viene a pedir por el casco, sino que nos hagan parte de sus proyectos, de sus reuniones, que realmente sea valorado nuestro rol como el de tantos otros profesionales. Si alguna vez pensaron en tener una consultora y se asemeja un poco a lo que escucharon en este podcast, quiero leerlos en comentarios, saber qué opinan, qué idea de negocio tienen, saben que hay comunidad y que siempre estamos respondiendo y asesorando y apoyando a los colegas que tal vez tienen dudas, como también me pasó a mí cuando estudiaba. Así que siempre también con esa predisposición para poder generar esos espacios. Gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar Puertas Adentro. Si te gustó este episodio, podés suscribirte al canal de Spotify. Y si querés conocer más sobre Duramadre, sobre mí y mis proyectos, podés buscarme en redes sociales y siempre me vas a encontrar como Duramadre. Te espero en el próximo episodio.